Aquí la gente de Orcasitas no hemos parado, o sea, y seguimos, que esa es la virtud y el ejemplo de este barrio, que no es lo que hayamos hecho, que podemos estar horas y escribirse ríos de tinta de lo que aquí se ha hecho. Es que aquí no se ha parado, y es que no se para. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ray Sánchez, crudos días. Crudos días, Javier. ¿A quién escuchábamos? A un líder carismático, honesto y con los pies en el suelo, que lleva más de 50 años, que se dice pronto, entregado a su barrio. Se llama Félix López Rey. Le conocemos bien porque hace justo un año le tuvimos en este mismo estudio y su visita se nos hizo corta. ¿Y qué es Orcasitas? Es casi un lugar legendario para el movimiento vecinal, porque allí, un barrio del sur de Madrid, lograron con mucho tesón que todas las familias hacinadas en chabolas fueran realojadas en viviendas dignas sin ser desplazadas del lugar. Y lo consiguieron porque le plantaron cara a la administración franquista. Su victoria marcó un precedente que ayudó a erradicar el chabolismo en Madrid y en otras ciudades españolas. Los documentales de Carne Cruda. Vuelven nuestros reportajes sonoros de los lunes, trabajos de largo recorrido, periodismo a fuego lento, que solo es posible, hay que recordarlo siempre, gracias a los oyentes que financiáis a esta república independiente de la radio. Hoy con Ray Sánchez. Bueno, ¿y por qué has elegido Orcasitas para tu estreno? Porque, como bien sabéis por aquí, yo también soy de un barrio periférico, de esos que se construyeron mal y lejos de todo, pero donde tenemos auténticos referentes a la vuelta de la esquina, hombres y mujeres que se anticiparon a la democracia fundando asociaciones vecinales en plena dictadura y que se dejaron la piel por mejorar las condiciones de vida de esa clase trabajadora que había migrado del campo a la ciudad buscando una oportunidad. Gente que se merece todo el reconocimiento porque son unos auténticos superhéroes de barrio. Un movimiento vecinal que fue fundamental para acabar con el régimen franquista. Y tanto, pero casi nadie lo recuerda. A principios de año, el urbanista Antonio Giraldo escribió un hilo en Twitter sobre la lucha de Orcasitas que se hizo viral. Supongo que ocurrió porque mucha gente joven se asombra al descubrir la verdadera historia de un barrio que desgraciadamente también carga con muchos estigmas. Así es el barrio, una maldita locura. Siempre hay algún borracho rebuscando en la basura. Los curas tienen sexo con las monjas de clausura y los ladrones atracando gente en las calles oscuras. Aquí todo el mundo factura y son pocos los que trabajan. Al fuerte del gimnasio lo rajan con la navaja. El niño de 15 años roba una moto Yamaha y la niña de 15 como la moto porque Yamaha. Un tipo Escuchamos a El Hincho y su canción Made in Orcasitas, un tema que tiene millones de visualizaciones en YouTube, pero que pinta el barrio como si fuera el Baltimore de la serie The Wire. Sospecho que exagera un poco. No soy yo quien para replicarle, porque él es de allí, pero las vecinas de la meseta de Orcasitas, las que llevan viviendo toda la vida en el mismo lugar, sí que tienen algo que decirle. Se vive muy bien en Orcasitas. De verdad que yo no lo cambio por nada. Para mí lo mejor es todo. Yo no tengo problema con nadie, aquí no se mete nadie con nadie, estamos fenomenal, hemos luchado mucho y afortunadamente ahora estamos viendo la recompensa. Somos como si fuéramos de un pueblo. Nos llevamos todos bien, nos conocemos. Y entonces estamos muy felices aquí. Aunque tenga por ahí mala fama, aquí no pasa nada. Y todo lo que dicen de Orcasitas, que dicen que si marginados, que si eso, será, pero yo no lo veo por ningún lado. Estamos muy bien. Tú que has estado allí, ¿cómo es Orcasitas? A primera vista es un barrio obrero como tantos otros de cualquier ciudad, pero cuando paseas por allí pronto descubres cosas muy singulares. Por ejemplo, la que más llama la atención es que todo el mundo se conoce y se saluda. Eso no pasa en todos los sitios. Como decían las vecinas que hemos escuchado, en eso parece un pueblo dentro de la ciudad con su plaza, la plaza de la asociación, donde llama muchísimo la atención dos cosas. La primera, que uno de los edificios principales es la sede del Partido Comunista del barrio. ¿Pero qué me dices? ¿En el Madrid de Ayuso y Almeida todavía hay comunistas? Es que en Orcasitas no ha ganado la derecha en la vida, Julio. ¿Y cuál es la otra cosa que llama la atención? Que tienen una central térmica. ¿Qué me dices? En serio, un servicio comunitario que comparten todas las familias y les permite tener una calefacción más barata, que le compran el gas directamente al gobierno de Argelia y todo. Bueno, es sorprendente sin duda y además necesario, más necesario que nunca en estos tiempos. Sin duda, porque en Orcasitas, lo digo por la central, y esto es lo verdaderamente excepcional, los vecinos y las vecinas es que decidieron hasta
hasta el color del ladrillo de sus casas. Toma ya. También el nombre de sus calles dedicados a los hitos de su lucha por la vivienda digna, como nos cuenta Félix López Rey. Pues está la calle de los encierros, pues igual que existía la batalla de las Navas de Tolosa, pues a nosotros nuestras batallas pues habían sido los encierros. La calle de los retrasos, por los retrasos que siempre ha ido llevando esto, la plaza de las promesas, las que te hacían. Y la plaza con el nombre más extraño y a la vez más simbólico. Y luego pues la de la memoria vinculante, gracias a esa sentencia que cambió el urbanismo español. Maravillosa esa manera de nombrar las plazas y calles del barrio. Luego nos explicas qué es eso de la memoria vinculante, pero antes presentemos mejor, como merece, a Félix López Rey. Pues Félix López Rey es un jubilado que no se para quieto, un hombre pegado a un megáfono, que nació en Polán, un pueblecito de Toledo, en 1948, y llegó de niño a una chabola de Horcasitas junto a su familia. De joven aprendió el oficio de joyero, luego puso una administración de loterías en el barrio y tras cumplir los 70 ha vuelto a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, probablemente el más cañero de todo el consistorio. Decía usted que dónde estaba yo, pues donde llevo ya 50 años, dando la cara por esos barrios y por mi barrio, donde llevo 65 años. Cuando usted todavía andaría a gatas, yo ya estaba peleando por un Madrid mejor y unos barrios mejor. Señor López Rey, le llamo al orden. Señor López Rey, le llamo al orden una vez. Señor López Rey, ¿quiere que le expulsen del salón de plenos? Esa es la verdad. Grandísimo, Félix. Al ilustrísimo señor concejal se le nota el barrio. A finales de los 80 ya había sido concejal con Izquierda Unida, porque Félix tiene carnet comunista desde la época de la clandestinidad. Y en aquel partido conoció a Manuela Carmena, que hace 3 años le convenció para volver a la política institucional. Aunque ya vemos que tiene poco de político convencional. Claro, porque, como dice Félix, él solo estudió un libro, la Enciclopedia Álvarez, antes de ponerse a trabajar con 14 años. En fin, todo lo que ha aprendido lo ha aprendido en la universidad de la vida, ¿no? Aunque ya te digo que en esa universidad es doctor honoris causa. ¿Por qué? Es un líder nato, un tipo tenaz, persuasivo, es una especie de flautista de Amelín que cuando silba mueve a todo el barrio y lo lleva haciendo medio siglo. Y es que además cuenta las historias como nadie. Hemos llevado cucarachas a un concejal que pasaba de nosotros en el 2009. Les llenamos la Junta Municipal de cucarachas. Tiene una memoria prodigiosa. Imagínate cómo era el hombre, de 2 metros, 100 y pico kilos, que le tuvieron que cambiar la taza del váter porque su orondo culo no cabía en... Dice así textualmente el cronista de la villa. Parece la guía telefónica, recuerda el nombre y apellidos de todo el mundo. Ana de Prado, Aurora Moya, Antonio Ruiz del Árbol, varios de ellos. Es una fuente inagotable de batallitas. Es que todas estas cosas han tenido mucha intrahistoria, ¿no? Y algunas de esas es que son fabulosas. A ver, ponme algún ejemplo. Te voy a poner 3 porque como el replicante de Blade Runner, Félix ha visto cosas que nunca creeríais. Bueno, más que verlas, las ha protagonizado, como cuando hizo que el ahora todopoderoso Florentino Pérez tuviera que pisar el barro y meterse en su chabola para negociar con los vecinos de Horcasitas. Y Florentino tenía un R5, no sé si ahora si era rojo de color azul. O cuando puso a desfilar a Esperanza Aguirre sobre una pasarela. Desparpajo siempre ha tenido Esperanza Aguirre, lo mismo le ha dado para eso que para ponerse en la Gran Vía y decirle al guardia que quién es él para decirla cuando está aparcando donde no debe. O cuando, atención, logró que el rey emérito fuera a visitar su barrio y poblados chabolistas del sur de Madrid como La Celsa. Yo ya me di cuenta eso de que le gustaban las mujeres demasiado a una concejala que era muy guapa. Empezó allí a ronear, como dicen los gitanos y tal. Bueno. Espera. Que todo esto es demasiado bueno como para pasarlo por alto. A ver, cuéntanos más. Lo es demasiado bueno. Pero por resumirte, lo de Florentino ocurrió en los 70, cuando era delegado de Parques y Jardines en el último ayuntamiento de Madrid del franquismo, como contamos la semana pasada en este programa. Las otras 2 anécdotas os animo a descubrirlas en el libro de Félix titulado Horcasitas, memorias vinculantes de un barrio, que ha escrito el periodista Javier Leralta. Pues conociendo a Félix y la cuerda que tiene, no sé si compadecer un poco al autor del libro. Es que la verborrea de Félix es torrencial, caudalosa como un río, y como río grande también hace muchos meandros, así que imagino muchísimas horas de trabajo. Tremendas, muchas horas. Prácticamente fuimos una pareja de hecho. Escuchamos a Javier Leralta, una voz muy familiar para la gente de Madrid, porque durante muchos años nos daba la información del tráfico en todas las emisoras de radio. Javier es funcionario del Ayuntamiento
ayuntamiento de la capital y recibió el encargo del libro de la entonces alcaldesa Manuela Carmena. Manuela Carmena le había llegado historias, por ejemplo, en África, de los jefes de las tribus que cuando se iban al otro mundo, pues con él se iban sus historias, sus experiencias, sus vivencias, y pensó que sería bonito hacer una colección de libros de gente que había luchado por la dignidad y por el bienestar de sus vecinos y por la dignidad y la calidad de vida de Madrid, en definitiva. Esto ocurrió a principios de 2019 y Javier se puso con el libro, pero ya sabes que ese año hubo elecciones municipales. Y Carmena cedió el bastón de mando de la ciudad a Martínez Almeida del Partido Popular. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Ese mismo. A partir de entonces el libro de Orcasitas se quedó en suspenso. En verano de 2020, la insistencia de Félix consigue sacarlo del cajón. El nuevo ayuntamiento accedió a maquetarlo, pero se negó a costear su impresión. A partir de ahí se queda en el limbo, se queda en un vacío, y lo que hace Félix es tomar la iniciativa personal de imprimirlo con su dinero. O sea que el ayuntamiento, que pagó 6 millones de euros en comisiones por unas mascarillas, no tenía dinero para publicar un libro sobre la historia de la ciudad, la historia más importante de esta ciudad. Me parece importante contar esto porque Martínez Almeida ha escrito el prólogo del libro, que no quiso publicar, y en ese prólogo se deshacen elogios hacia la lucha de Orcasitas, una historia, dice el alcalde, que todos los madrileños, amantes de su ciudad, deberían conocer. Pues no será porque usted lo haya puesto fácil, señor alcalde. Sin embargo, es interesante la reflexión que Javier Leralta hace de todo esto. Este libro tenía que haber salido así como ha salido, porque la historia de Orcasitas es una historia de dificultades, de luchas, de sueños, de peleas y de insistencia. Y al final este libro no podía haber salido de forma así tan sencilla. En ese sentido sí que ha sido poético y simbólico. Vayamos a conocer esa historia de Orcasitas, Ray. Y para hacerlo debemos viajar al principio de los tiempos. Tras su reconstrucción y montaje, se exhibe en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid el Elephant Antiquus, hallado en Villaverde, que data de hace 300.000 años. Su descubrimiento ha servido para mostrar cómo era la fauna mamífera con la que convivió el hombre de España en el periodo interglacial. El hallazgo se efectuó en la segunda terraza del Manzanares y la factoría a la que pertenecen dichos terrenos cedió los restos al museo, donde se realizó una esmerada recomposición del fósil. Hombre, cuando decías que íbamos al principio de los tiempos, no imaginaba que lo dijeras en sentido literal. ¿Qué tiene que ver un mamut prehistórico con todo esto? Pues tiene mucho que ver, porque los huesos de este elefante se encontraron en 1959 en un arenero de Orcasitas, donde el pobre animal había quedado atrapado por los fangos de hace 300.000 años. Ya veo entonces por dónde vas. Del barro al barrio es el mítico lema de Orcasitas. El barro de Orcasitas, el origen de la lucha vecinal, unas arcillas expansivas, grises, plásticas, pegajosas, que llevan miles de años fastidiando la vida a todo bicho viviente que pasa por allí. También, claro, a las familias procedentes de Andalucía, de Extremadura, de otras zonas de Castilla, que se asentaron en la zona de Orcasitas huyendo de la miseria del campo durante la dictadura. Familias como la de María Antonia García Heras, otra incansable vecina del barrio. Los primeros asentamientos pues era gente toda de fuera, de Extremadura, Andalucía. Mi abuela vendió sus olivas para poder hacer una chabola. Las hacían de noche porque si de día los veían, las tiraban. Entonces de noche unos a otros se ayudaban a construir las chabolas y una vez que tenía techo ya se podía vivir. Que tenía dinero no venía a Orcasitas, se compraba un piso. O sea, aquí venía la gente de los pueblos que menos poder adquisitivo tenía. Vengan a ver lo que no quieren ver. Desde los años 50, allí llegaron familias como la de Félix López Rey, una familia que también tuvo que vender sus olivos, una huerta y 2 mulas para hacerse con una chabola en los confines de Madrid. Pues vine en el mes de octubre del año 56, me trajeron, tenía 8 años, ¿y el por qué? Pues porque en los pueblos no había trabajo y había necesidad de salir a comer. Las condiciones a los barrios a los que llegábamos eran infinitamente peor que en los pueblos de donde procedíamos, pero al menos nuestros padres tenían trabajo y teníamos comida. Al menos tenían comida, pero faltaba todo lo demás. No tenían ni agua corriente, ni luz eléctrica, ni alcantarillas, ni retretes, ni transporte público en condiciones, ni servicio médico, ni recogida de basura, ni, por supuesto, calles asfaltadas. En mi pueblo las calles estaban de piedra, la mayoría, o sea, eso del barro lo conocí cuando llegué aquí, y eso de que cuando llovía no podías salir de tu casa, todos usábamos botas de goma.
Un barro puñetero que marcaba profundamente al vecindario de Orcasitas. En el caso de María Antonia, hasta le provocó un trauma. Yo durante muchos años sentí una vergüenza terrible de vivir en Orcasitas, de llevar los zapatos manchados. O sea, yo me ponía bolsas en los zapatos cuando había barro y cuando estaba llegando al colegio me los quitaba porque me daba vergüenza. Antes has dicho que tampoco había váteres en las casas, ni alcantarillas, ni recogida de basura, así que nos podemos imaginar que los vecinos de Orcasitas no solo pisaban barro cuando salían a la calle. Y eso es lo que marcó a Félix en su juventud, la indignidad de no poder hacer de vientre en condiciones y con un mínimo de intimidad. Sobre todo lo que peor llevaba es lo de no tener un váter, porque en el pueblo siempre había un corral, había un sitio donde ir a hacer tus necesidades, ¿no? Aunque el papel higiénico no lo conocíamos, pero es que cuando llegaste aquí, eso de tener que defecar allí en las habitaciones y estar escuchando a tus padres de defecar y esa cosa, a mí eso me ha marcado. Tanto le marcó que aquello fue el detonante de la movilización de Orcasitas y ocurrió gracias a la radio. Un programa para todo el mundo de noche, para todos los que conducen de noche, para los que trabajan de noche, para los que de noche estudian y los que no quieren, no pueden o no deben dormir durante 4 horas en la sintonía de Radio España. En 1970, en un programa nocturno de la desaparecida Radio España, el joven Félix López Rey pronunció una frase antológica: mientras el hombre llega a la luna, en Orcasitas se caga en una lata. Pues un día llamé a la radio y sin filtro me cogieron el teléfono. Y entonces a mí me sorprendía aquello que el hombre había llegado a la luna y nosotros cagábamos en una lata. Medio barrio escuchó la intervención radiofónica de Félix y algunos reconocieron su voz, la del hijo de la Tomasa. Y a raíz de aquello, pues la gente del barrio lo escuchó y ¿quién es el que ha hablado tal cual, que ha hablado muy bien, que no sé qué? Porque él decía, hablaras bien o mal, si decías algo en favor de los vecinos, como esas cosas no se oían en aquella época, llamaba la atención. Y a raíz de eso, pues la gente se puso en contacto conmigo y en fin, y de ahí empezamos a elucubrar en la peluquería del barrio, que era de izquierdas, Antonio Circuende. Pues ahí empezamos a conspirar y a empezar a hablar de que había que hacer una asociación de vecinos, sin saber lo que era aquello. No sabían lo que era aquello, pero lo hicieron, aunque no supieran cómo hacerlo. La asociación se fundó el 15 de septiembre de 1970 en la chabola de Félix y el futuro local lo hicieron literalmente con sus propias manos las vecinas y vecinos. Esto hay que subrayarlo porque quedaban 5 años para que muriera Franco y el régimen entonces reprimía con dureza. En aquel año hubo estado de excepción por el proceso de Burgos y lo que ocurrió a partir de entonces en Orcasitas y en otros barrios humildes de la periferia madrileña es historia con mayúsculas sin exagerar. El movimiento ciudadano madrileño de los años 70 es una referencia en la historia de los movimientos sociales en el mundo. Esto no lo estamos diciendo nosotros, sino Manuel Castells, que como sabéis es uno de los sociólogos más prestigiosos del mundo. Ya hasta hace unos meses ministro de Universidades. Castells fue uno de los primeros intelectuales que se interesó por lo que estaba ocurriendo en Orcasitas, porque no hay que olvidar que sus protagonistas eran gente muy humilde, la mayoría analfabeta y sin experiencia política. Bueno, quizá no tenían experiencia política formal, ¿no? Pero yo creo que hay que poner en valor pues todas esas experiencias informales de la política, ¿no? Redes sociales que están basadas en valores básicos, ¿no? Que es la solidaridad, que es la reciprocidad y que es el apoyo mutuo, ¿no? Yo creo que esto es profundamente político. Escuchamos a Iván Bordeta, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat Autónoma de Barcelona e investigador de movimientos sociales. Yo creo que pasa algo que es muy potente, ¿no? Que es un proceso de autoorganización vecinal que está muy anclado en la importancia de las redes sociales informales, ¿no? Entre vecinos y vecinas. Por un lado, obligado por las circunstancias, ¿no? Y donde era obligada la vida en la calle, ¿no? Esto resulta paradójico, pero la gente se organizó en asociaciones de vecinos porque el franquismo las permitía que existieran estas asociaciones y desde las asociaciones se empujó tanto como desde los partidos clandestinos o los sindicatos para que llegara la democracia. O sea, los movimientos sociales son claves en la caída de la dictadura. Si se abre un proceso democrático es porque esto está forzado desde abajo. El empuje de movimientos sociales es básico. Es decir, al final se construye una sociedad civil profundamente movilizada, masivamente movilizada y que culturalmente ya no tiene nada que ver con la gente que está todavía detentando el poder político y económico. Así que el franquismo calculó mal al permitir la creación de asociaciones vecinales. Y cuando el régimen se dio cuenta del error, ya nada podía hacer para detener a esos barrios que pedían pan, techo, trabajo
y también democracia. Esto se convierte en un movimiento social antifranquista y también con componentes anticapitalistas por un fallo de cálculo, obviamente. De hecho, cuando son conscientes que se han equivocado es cuando empieza todo este proceso de entorpecer la labor de asociaciones de vecinos, que en el caso de Madrid, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? Como evidente fue en Orcasitas. Esta asociación de vecinos, pues, ha habido que luchar mucho y, en fin, y por parte de los que tenían que ayudar, como eran las autoridades locales, pues han sido los que más obstáculos han puesto. El que habla es Félix López Rey, de joven. Exacto. Esto contaba a mediados de los 70, con 20 y tantos años, en esa joya audiovisual que es el documental La ciudad es nuestra, de Tino Calabuch, en el que la Asociación de Orcasitas denunciaba las trabas de las autoridades franquistas. Y a partir de ahí, pues ya mandamos la documentación de la Asociación a la Dirección General de Seguridad y tardamos un año hasta que nos la aprobaron. En este documental, Félix relata una anécdota que define muy bien el desdén con el que la dictadura trataba a estos barrios chabolistas. Cuéntanos. Cuando empezaron a construir el local de la asociación, pidieron ayuda a esas autoridades porque no tenían dinero ni para materiales. Y de una ventanilla les mandaban a otra hasta que llegaron al Ministerio de Información y Turismo. Allí les prometieron una aportación, que al final consistió en la donación de una biografía de Santa Teresita de Jesús y los discursos de Franco compilados entre el 68 y el 71. Madre de Dios, qué caspa. En Orcasitas no les quedó más remedio que espabilar y montar follones, utilizando las palabras de Félix. Y no hubo mayor follón que cuando se enteraron de que el ayuntamiento quería construir nuevas viviendas en el barrio, pero sin los vecinos y las vecinas del barrio. Les querían echar. Es que eso es lo que hacía la dictadura siempre que remodelaba un barrio de chabolas. Expropiaba y mandaba a los vecinos a cualquier otra punta de la ciudad. Dispersión y desarraigo, aunque en Orcasitas dijeron que nanay. Que si se construían nuevas viviendas en el barrio, que fueran para quienes lo habitaban. Es que esa es la cuestión. Parece de sentido común, pero entonces era una tremenda osadía, porque nadie se atrevía a chistar a la dictadura. La gente de Orcasitas se plantó y le dijo a las autoridades que de allí no se movían y además que querían participar en el diseño de la remodelación del barrio. Ah, ¿y cómo lo hicieron? Aquí quiero destacar la capacidad que ha tenido Orcasitas para atraer a su causa a personalidades de todas las ideologías y también a reputados profesionales que echaron una mano. Por ejemplo, lograban colar sus denuncias en la prensa franquista con la ayuda de periodistas comprometidos como las del Grupo Viriato. Bueno, pues esta gente venían por las asociaciones de vecinos. Nosotros, si no sabíamos escribir, ¿cómo vamos a saber redactar? Y venían, les transmitíamos las noticias y ellos se encargaban de colocarlas en los periódicos. Después lograron seducir a gente adinerada pero comprometida como el urbanista José Manuel Bringas, que se convirtió en uno más en Orcasitas, le siguen adorando en el barrio y sumaron a su red de apoyo a muchos abogados y arquitectos vinculados al Partido Comunista. Hubo una unión del mundo, de la gente humilde, de los barrios y el mundo universitario, que aquello fue maravilloso. Y esa amalgama de obreros, amas de casa y profesionales de clase media se convirtió en un dolor de muelas para el Ayuntamiento de Madrid del final de la dictadura. Y aquí llegamos a lo de la memoria vinculante. Sí, porque el plan parcial del ayuntamiento que expulsaba de su barrio a la gente de Orcasitas tenía una memoria adjunta en la que se decía justo lo contrario. ¿Qué pasó con ese plan? Que decía en su memoria que las viviendas iban a ser para los residentes de la zona. Les pillamos. Lo explica Eduardo Leira, uno de los arquitectos que trabajaron con el vecindario de Orcasitas. Pero si la memoria decía que las viviendas serían para la gente de las chabolas, ¿dónde estaba el problema? Que no lo entiendo. En que esas palabras eran papel mojado. Vale. Una declaración de buenas intenciones para apaciguar los ánimos, y la prueba es que después, a la hora de la verdad, el ayuntamiento se negó a cumplir lo que ponía en la memoria, porque no era obligatorio y ya sabes que donde dije digo. Pero los vecinos de Orcasitas, imagino que se agarraron a aquello como a un clavo ardiendo. Y lo llevaron a los tribunales franquistas, ojo, porque esto sucede en 1973. Aunque lo hacen esperanzados, porque gracias a esa valiosa red de contactos consiguen como abogado a Eduardo García de Enterría, que es uno de los mejores juristas del siglo pasado. Y el 13 de octubre de 1975, la Audiencia Territorial de Madrid falla a favor de la gente de Orcasitas, una sentencia que 2 años después confirmaría el Tribunal Supremo. Y ahí viene esa cosa extraña de la memoria vinculante, que es decir, que lo que se diga
que se va a hacer y se quiere hacer sea verdad y no se diga solo para cubrir un expediente que después se falsea o incluso se hace lo contrario. Y todavía más importante, la sentencia marca un precedente para que las decenas de miles de personas que se hacinaban en chabolas en todo Madrid tuvieran derecho a un realojo digno en su propio barrio. Lo que se ganó ahí, además de conseguir la vivienda, por supuesto, era el derecho al lugar. El derecho a haber conquistado, con su esfuerzo, con su pasar las canutas, haber hecho ciudad, haber contribuido a que se hiciera ciudad desde el barro, ese derecho al lugar, que es un hito en el urbanismo. Un hito porque la remodelación de Orcasitas, como hemos dicho, se hizo además con la participación directa del vecindario. Y esa remodelación permitió que más de 3.000 familias, como la de María Antonia, vieran hecho realidad su sueño. O sea, yo durante mucho tiempo soñaba con un piso, porque es que nadie sabe lo que es vivir en un sitio donde no tienes las condiciones necesarias. La sensación de entrar en la casa, es que eso yo creo que no se puede describir. Estuvimos en mi casa durante un mes, que íbamos a por pastelitos para celebrarlo. Hacíamos meriendas toda la tarde, pues con las primas, con las tías, con no sé quién, para celebrarlo, porque es que no te lo creías. Era un sueño conseguido. Un sueño conseguido por la lucha de los vecinos y las vecinas de este barrio mítico que pasó del barro al barrio. Y esta historia empoderadora había que contarla. Y se cuenta en este libro que nos trajo el propio Félix en su visita y que ha sido también la guía para este documental de RAI, Orcasitas, Memorias vinculantes de un barrio. Un libro que se publicó hace ya 2 años, pero que todavía no se había presentado en su propio barrio por la pandemia y la situación sanitaria. Claro. Y hemos tenido la suerte de que ocurriera esa presentación el pasado jueves, justo cuando estábamos preparando este documental. La primera vez es mientras la gente se está sentando, que yo diré buenas tardes, bienvenida, bienvenido a todos, tacatacatacatún, ¿no? Pero siempre que salga esta imagen tú lo paras, porque en ese momento saldrá alguien de abajo, subirá, se sentará y le vamos a preguntar cosas. Entonces cuando te diga, vamos a continuar, entonces tú le das al play. ¿A dónde nos has traído? Estamos en el salón de actos de la Asociación de Orcasitas, el escenario de cientos de asambleas. La tarde se avecina emotiva. Se prueban las proyecciones y las imágenes a Félix le pellizcan por dentro. Mira qué bonito. Y cuando veo esas fotos, veo a mi amigo Marcelino Recio, el de la camisa. Es la hostia. Cuando echas la vista atrás te das cuenta de los que se han ido quedando por el camino. Pues la verdad es que con los años va teniendo uno la lágrima más fácil y cuesta más trabajo. Ahí la mitad de los que están ahí ya no viven. Está realmente emocionado. Pero se le pasa al instante, porque Félix no se concede ni un segundo de tregua. Pues sí, pero hay que lanzar un mensaje a través de vosotros, de los medios, de que esto que se ha hecho aquí es perfectamente posible el hacerlo en cualquier barrio, que lo único que se necesita es constancia y honradez y tenacidad, si es que no es otra cosa, no hay ninguna receta mágica. Voy a repetirla porque es una receta realmente mágica, aunque Félix diga lo contrario: constancia, honradez y tenacidad. Félix ha llegado con 1 hora y media de antelación para preparar todos los detalles junto a otros vecinos y vecinas. El acto va a ser multitudinario y confirma que nuestro protagonista en Orcasitas es algo parecido a una estrella del rock. Porque a la entrada se aglomeraban seguidores acérrimos. Tenemos aquí, ya te digo, a Félix, que es un luchador, y nosotros pues la apoyamos también a todo lo que podemos, ¿sabes? Cualquier cosita, Félix, que mira esto, aquello, ¿no? Y eso es una tranquilidad la que nos da tremenda. Yo creo que el día que nos falte Félix, vamos, yo no sé, esperemos que sea muchos años, ¿no? Y Félix no paró de firmar autógrafos en ejemplares de su libro, claro. No acabo de verlo porque como estaba ahí firmando libros, de verdad, si no fuera una persona con los pies en el suelo me sentiría alguien. O sea, a ver si me entiendes. Al cabeza de cartel le precedieron. Eso, teloneros de lujo. Bueno, hola a todos y me gusta mucho estar aquí. Bueno. Como la Carmena. Exacto, y aquello fue un evento lleno de emoción. Buenas tardes a todas y a todos.
Me cuesta trabajo. Ay, ya lo había advertido, Félix tiene la lágrima fácil. Pero después se sobrepuso y entregó a su público lo mejor de su repertorio. Salgamos a la calle con razón, sin romper escaparates. Si no hay que romper escaparates, simplemente diciendo, esto no puede ser. No Incluso se pueden nos lanzó un guiño desde el escenario. María Antonia, que para los de Carne Cruda, que están haciendo por aquí un reportaje, comentaba que ella con 10 años salió de la chabola cuando su madre, la Beni... Y como no podía ser de otra manera, la gente le regaló una larguísima ovación. Y cuando se encendieron los focos, todos buscaban a Félix. Yo venía a decirte, hola y adiós. A ver si en la casa del barrio me dan la oportunidad. Y a pesar de que la presentación del libro se prolongó más de 2 horas, Félix seguía teniendo cuerda para rato. Y yo aquí es donde cargo las pilas. Qué tipo más grande. Gracias, Félix, por tu ejemplo y por tu entrega. Muchas gracias a vosotros. Realmente cada vez que he escuchado el programa, pues me siento reconfortado de ver que todavía quedáis gente en pro de la verdad. Y gracias a ti, Ray, por llevarnos a Horcasitas. Que viva el movimiento vecinal. Que viva.